Bueno, la semana pasada hicimos congruencia de triángulos, ¿no? Ahora vamos a hacer semejanza de triángulos, ¿correcto? Semejanza de triángulos. Y que es muy diferente a que es muy diferente al otro, ¿no? El logro de la sesión, el estudiante usa estrategias para resolver situaciones problemáticas de semejanza de triángulos, ¿ok? Y tenemos acá semejanza de triángulos, dos triángulos son semejantes, dice, si sus lados son iguales y los lados homólogos son proporcionales. Si sus ángulos son iguales, entonces, por ejemplo, acá, este ángulo se supone que debe ser igual a este ángulo. Y estos son sus lados homólogos, C y B. C', B'. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales y los lados homólogos son proporcionales. Lados homólogos, mira, este es el ángulo, este es el ángulo. Estos son los lados homólogos, este. Si son proporcionales se debe cumplir que A entre A', entre estos dos, el A entre la A' debe ser igual al B entre B' e igual al C entre C'. Y aparte también que la medida del ángulo A, como ven acá, es igual a la medida del ángulo M. La medida del ángulo B debe ser igual a la medida del ángulo N. Y la medida del ángulo C debe ser igual a la medida del ángulo P. De esa manera. Eso quiere decir que son semejantes. Y así como había en congruencia criterios, también acá hay criterios. Pero vamos a ver. El primer criterio es, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Criterio 2. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los ángulos que los forman son congruentes, o sea, iguales. Y dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. Por ejemplo, acá nos dice, un triángulo cumple que la medida del ángulo A vale 71 grados y la medida del ángulo B vale 38. Y otro que la medida del ángulo P es igual a la medida del ángulo R. Entonces, yo pues tendría que dibujar un triángulo, pues, ¿no? Lo más, para que podamos entender. Acá un triángulo. Acá otro triángulo. Un ratito. Ahí está. Entonces acá sería A. Acá sería A. Acá sería B. Y acá sería C. La medida del ángulo A vale 71 grados. De B vale 38. Y otro donde el ángulo P vale igual al ángulo R igual al 71. Pero yo les pregunto a ustedes,
No, antes de empezar, entonces acá, P, Q y R, ¿ok? A ver acá. Este ángulo vale 71, dice, ¿no? Dice, los ángulos del primer triángulo son 71 y 38. El tercer ángulo C vendría a ser, pues, tenés que sumar acá. Dice 180 menos 71 menos 38, también vale 71, ¿no? Luego, los ángulos del siguiente triángulo tienen 71, 71. No, al restarlo, 180 menos 71 me da 38. Los dos triángulos tienen ángulos iguales, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, los triángulos tienen los tres ángulos iguales y cumplen con la condición del primer criterio. Por lo tanto, son semejantes. Son semejantes porque cumplen el primer criterio, ¿no? Cumplen el primer criterio. Que los ángulos son, que todos sus ángulos son iguales, ¿no? O congruentes. Lo mismo es. ¿Ya? De esa manera. A ver. Borramos. Aquí nos dicen que si son semejantes los triángulos. Dice. Veamos. ¿Te acuerdas que había una criteria que tenía que tener un ángulo? Son iguales y sus lados homólogos. Entonces tendríamos que dividir acá este 12 entre este de acá. Este es su lado homólogo. Si empiezas con 12 entre 24, ¿ya? Ahora acá, 18 y el otro ¿cuál es? 36. Y esto debe ser igual a 18 entre 36. ¿Cuánto es 12 entre 24? Doceava una, doceava dos, ¿no? Un medio. Un medio. Igual a un medio. Mi pregunta es, tienen la misma razón. Mi pregunta es, ¿son semejantes o no? Josué Escalante, ¿son semejantes o no? ¿Son semejantes o no son semejantes, Josué Escalante? ¿Qué dice Josué Escalante? ¿Son semejantes o no son semejantes? ¿Mm? ¿Qué dice Josué? ¿Son semejantes? No quiere contestar. Alejandra López, ¿son semejantes? ¿Sí? Claro, porque tienen la misma razón, ¿sí o no? Sí son semejantes. Pero si te hubiera salido un medio y el otro hubiera salido un tercio, ahí no serían semejantes, pues. Sí son semejantes. No, ya vi, sino que habías contestado en el chat, Josué. Está bien. De esa manera. Ok, muy bien. Tienen participación, puntos. ¿No? Acá, comprueba si son semejantes. Hay que ver acá, pues, ¿no?
En los juguetes de mi hermano. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué divertido. A ver, vamos a ver acá. ¿Serán semejantes? Veamos, a ver. Entonces acá, mire este ángulo y mire este ángulo. Acá es el ángulo teta. Acá también debe tener el ángulo teta. Acá tendríamos que poner 6 entre 9, ¿no? Debe ser igual a 8 entre 12. ¿Qué más? ¿A qué más debe ser igual? A 12 entre 18, ¿no? ¿Qué dices? ¿Está bien? Entonces tendríamos, Sí. a ver, tercia, ¿cuánto es? 2, ¿no? 2, 9. 2 9 tercios. digo 3. Acá que tiene cuarta, ¿no? 3. Y el último, Sexta. sexta. 2, 3. ¿Son semejantes o no? ¿Qué dicen Sí. ustedes? ¿Son semejantes? Sí, Sí. son semejantes. Sí. Sí. Son triángulos semejantes, ¿no? Muy bien. Son triángulos semejantes. ¿Estamos de acuerdo, niños? Muy bien. Pueden tomar nota. Seguimos. Voy a borrar acá el toque esta parte. Hace frío. Seguimos acá. Acá dice calcular la altura de un árbol que proyecta una sombra de 4 metros. Dice. Si se sabe que un poste, si se sabe que un postre de 3 metros de altura proyecta en el mismo momento una sombra de 1 metro. Entonces vamos a graficar acá. Tenemos acá el árbol. Entonces fíjate acá, son triángulos semejantes, porque mira, acá tiene el mismo ángulo, el lado 90, acá tiene 90. A mí me están pidiendo ayer qué cosa. La altura del árbol, o sea, todo esto, ¿no? H. Entonces, ¿qué creen ustedes que tengo que dividir? H entre quién? H ¿entre quién? 3. Ya. Y eso debe ser igual a quién? A 4, que es de la sombra que proyecta el árbol, y esta es la sombra que proyecta el faro, ¿no? O poste. ¿Cómo tendríamos que ir? 4 entre 1. 3 por 4, 12. 12. ¿Cuánto 12, vale el de altura? 12 12. metros. 12, 12 metros. Muy 12 bien. metros. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Sí. Porque se multiplica el 3 por el 4. 3 por 4, 12. Entonces borramos acá.
Acá tenemos otro. Dice, la razón semejanza del triángulo ABC con el triángulo PQR es 3:2. Si los lados del primero son 12, 18 y 27. A ver, vamos a ver. Dibujamos un triángulo, ¿está bien? A, B, C, ¿no? A, B y C. ¿Está bien? Dice con el triángulo. Los lados del primero son 12, 18 y 27. Entonces dice, la razón de semejanza del triángulo ABC sería con PQR es 3:2, ¿no? PQR es 3:2. PQR. Entonces sería 3:2, ¿no? 3:2 dice. Algo así. Entonces sería, acá le ponemos K, acá le ponemos 3K. Ahora dice que es 3:2, tendríamos que buscar acá 3:2. A ver, si ustedes dividen acá, divide 18 entre 12. Entonces sería sexta, ¿cuánto es? 3, ¿no? Ahí, entonces acá sería como 3K. Y acá sería como 2K. Para que tenga la misma razón. ¿De acuerdo? Y acá le pongo X porque ese es el que me están pidiendo ayer, ¿sí o no? ¿Cuál es el que me piden ayer? Determinados lados del segundo. O sea, de este. Ya pues, entonces tú tendrías que dividir. Si tú divides, por ejemplo, 18 o bueno, 2K o 2 entre 2K, sería 12. No. Vamos a hacerlo de una manera más didáctica. A ver, acá 2K, 3K. Tendríamos que ver acá. Siempre cuando dividas, siempre te tiene que dar 2/3. ¿De acuerdo? Siempre tiene que darte 2/3. No encuentro K igual a 6. Vamos a ver si sale K igual a 6. Vamos a ver. Pero lo que yo sí sé es que acá es 2K, 3K. ¿De acuerdo? Entonces, si yo divido 18 entre 12, debe ser igual a 3 entre 12. Entonces, si yo divido también de esta manera, a ver, ¿cómo haríamos esta parte? 27 entre 12 debe ser igual, ¿no? Si hago este de acá, mira, 27 entre 12 debe ser igual a X sobre 2K. ¿De acuerdo? O sea, tiene que ser 2/3. Entonces, en otras palabras, la constante eso es constante siempre. Entonces, vamos a ver acá. 2/3. Tendríamos de la siguiente manera. Presten atención. Entonces, si yo voy a dividir, acá, por ejemplo, si tú divides siempre este entre este, te da 2/3. O sea, si tú divides este 3K entre 18, si tú divides 3K entre 18, siempre te va a dar 2/3. Porque es constante. Entonces tendríamos que dividir X
entre 27 y siempre va a ser 2/3. Porque la razón es 3/2. Entonces sería 3/2, perdón, estoy confundiendo, disculpen. Hasta que me falla esto. La razón siempre es 3/2, dice, ¿no? Entonces, 3/2 es la razón, ¿no? Entonces sería X sobre 27, o 27 entre X, mejor, caramba, disculpen, 27 entre X es igual a 3/2. Porque estamos empezando del triángulo ABC, de este triángulo a este. 27 entre 3/2. Acá sería tercia 1, tercia 9. 9 por 2, 18. O sea que el tercer lado valdría 18. Si tú divides 27 entre 18 te da 3/2. Que la razón es de 3 a 2. Explicar de nuevo. Cuando tú divides, siempre te acuerdas que al comienzo decía divides y salía una fracción. Entonces tenemos que dividir 27 entre X, y eso debe ser igual al valor de la fracción, que es 3/2. Entonces acá 27 por 2. 3X. 54, ¿no? ¿Cuánto vale X? 18. Sale lo mismo, ¿ya? Y si quisieras encontrar el QR, también sería 18 entre 3K es igual a 3/2. Si tú quieres encontrar el QR, tendrías que hacer lo siguiente, mira. Si tú quisieras encontrar todos los lados es fácil, porque tendríamos que dividir 18, que está acá, entre este 3K debe ser igual a 3/2. Es de esa manera. A ver, vamos a ver acá, este de acá. La sombra de un edificio es de 40 metros. ¿Cuál es más grande, un edificio o una casa? ¿Qué dicen ustedes? Un edificio. Un edificio. Tiene mayor altura, ¿no? Tiene mayor altura. Vamos a ver. Acá está el edificio, ¿no? Proyecto una sombra. Esa sería la sombra, ¿no? ¿Cuánto es la sombra? Dice 40 metros, ¿no? Y a esa misma hora la sombra de una casa, bueno, la casa es más pequeña. La casa sería así, ¿no? Esa sería la sombra. ¿Cuánto es la sombra de una casa? 6 metros. Es 90 grados. ¿Y cuál es la altura de la casa? De altura, ¿cuánto es la altura de la casa? 12, ¿no? Sí. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces le llamamos acá H. Vamos a poner acá H, pero vamos a ponerlo bonito. H, a ver. Y ahora sí, chicos, díganme, ¿qué tengo que dividir ahí? A ver. ¿Con quién empiezo? A ver. ¿Con quién empiezo? A ver. Con la base. Ya, a ver cómo sería. A ver, díctame. 40 entre... 6. 6. Muy bien. Y luego, la altura que vale H entre
12. 12, muy bien. Entonces, ¿se puede multiplicar en aspa o no? 40 Sí. por 12 es igual a 6H, ¿no? Entonces acá sería 40 por 12 es 480, creo que es, ¿no? Entre 6, la altura. 48 entre 6, ¿te da cuánto? 80, ¿no? Sí. La altura vale 80 metros. Ujú. Ahora sí. Está bien, ¿no? Número justamente de uno parecido. El miércoles voy a dejar tarea de esto. La otra semana va a tomar práctica también de esto, por si acaso. Y ahora quiero que ustedes me digan si estos triángulos son semejantes para terminar la clase. ¿Ok? Creo que vamos a terminar antes. ¿Cuál sería? ¿Son semejantes o no? A ver, 5 minutos para que me contesten. ¿Serían semejantes o no? A ver, me mando a preguntar, estoy preguntando. Tienen 2 minutos para que lo hagan. Me dicen sí o no. Yo pregunto cuál. Les estoy dando 5 minutos para que lo hagan. Yo pregunto a cualquiera. Si son Sí. semejantes o no son semejantes. Sí, Sí. Ya, pero tienen que hacerlo todos, pues. ya sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Sí. Danixa dice que sí, pero debo preguntar por qué. Un ratito. Voy a preguntar por qué, ¿ah? Creo. Ya. Sí son semejantes, dice. Vamos a ver, ¿por qué son semejantes? A ver, ¿por qué son semejantes? A ver, dígame. Acá Porque tengo son 30. iguales. No son iguales. No, Acá hay 30 y Por 30. A ver, ¿cómo plantearías? 25 Ya, entre 25 15. entre 15. 25 entre 15, no. Porque todos salen 5 tercios. 25 entre 9. Ya, 25 entre 9. ¿Sí? Sí. 25 entre 9, ¿qué más? 15 entre 15. No. No, no puede ser. 25 entre 15. 25 entre 15. Tienen que ver bien, ¿ah? Dividan bien, ¿ah? 15 entre, 25 entre 15. 25 entre 15. 15 Ya, entre miren 9. acá. Acá tenemos, este es ¿cómo se llama? Son semejantes. Tendríamos que verificar. Acá tenemos 30. Acá tenemos 30. ¿Ya? ¿Cuál es el lado más grande acá? 25. 25. Y abajo, ¿cuál es el otro más grande? 15. Ahora 15. sí. eh, Y en el otro lado, ¿cuál es el más pequeño? 9. No, 9, si 9. empezamos primero con este, tenemos que 15. empezar primero con este. 15, 15, 15, 9. Ah, ya. Tienes que empezar el orden, ¿ah? Si empiezas primero con este, ¿de acuerdo?
25. ¿Cuál es el más Ya. grande? 25, ¿no? Entre 15. Ya. Sí. Quinta, 9. 5, ¿no? Quinta 5. Quinta 3, ¿no? Sí. Quinta 5. Esa es tercia. 5 Tercia. y 3. Tercia, Sí. ¿no? ¿Son semejantes? Sí. 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 Son triángulos semejantes. Antes de irnos, muy bien. Tienen que ver bien, voy a volver a repetir esa parte. Porque tienes que fijarte cuál es el lado más grande. Acá. No es dividir por dividir. Aparte, tienes que ver acá. El lado más grande, ¿cuál es? 25. En este triángulo PQR, el lado más grande es 25. En el triángulo ABC, el lado más grande, ¿quién es? 15. 25 entre 15, ¿no? Y luego, el más pequeño acá es 15, entre 9, ¿no? Y sí, son semejantes. Ahora sí, les voy a pedir, por favor, sí, muy bien, que prendan su cámara para poder terminar la clase, ¿ok? Todos prendan su cámara porque tengo que poner la asistencia. Oh, milagro que hemos terminado temprano. ¿Por qué no está mi cámara prendida? Sí, sí. Y ahora sí. Pero espérense un rato, voy a cortar. No han prendido la cámara. Algunos. Tienen que prender su cámara, niños. Profe, no tengo. Ya, el que no tiene normal. Ya. Ya, ahora sí voy a tomar la captura porque tengo que poner asistencia. Ya, chicos, nos vemos. Chao. Adiós. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe.